Para el abordaje de nuestra red conceptual partimos del estudio de los residuos sólidos urbanos, donde trabajamos la generación y el manejo de los mismos, ya que es una problemática actual y compleja. Los residuos sólidos urbanos son aquellos residuos domiciliarios, tienen diferentes orígenes como por ejemplo pueden ser residuales, industriales o comerciales, entre otros. Estos residuos son objetos construidos por materiales, es decir, son los diferentes componentes que constituyen los cuerpos. El cuerpo es la porción limitada de materia. Los materiales están formados de materia, que es todo aquello que posee masa, peso y volumen. La materia presenta ciertos postulados, los cuales están desarrollados en el modelo de partículas. Estos postulados son: toda materia está constituida por partículas. Entre estas hay espacios intermoleculares. Esto significa que la materia es discontinua. A su vez, las partículas se mueven continuamente, en diferentes sentidos y velocidades. Entre las mismas también hay fuerzas de interacción. Cuando las partículas se atraen, se denominan fuerzas de atracción, y cuando se alejan, fuerzas de repulsión. Entonces, según su espacio y fuerza, podemos clasificarlas en cambio de estados, como el sólido, el líquido y el gaseoso. Este modelo proviene a un nivel submicroscópico, ya que las partículas son muy pequeñas y no se pueden observar. Por eso se opta por la representación de las mismas. A su vez, a los materiales podemos clasificarlos en orgánicos e inorgánicos. En este caso, ya no nos sirve el modelo de partículas para comprender estos conceptos. Entonces, debemos cambiarlo. Para diferenciarlos, lo hacemos según el modelo atómico molecular, donde se plantea que los materiales están constituidos por sustancias y estas están formadas de átomos. El átomo es la menor porción de un elemento químico. En muchos casos se puede asociar formando moléculas, donde estas son la porción más pequeña de una sustancia. Los átomos también pueden reorganizarse y formar nuevas sustancias. En este modelo podemos representar a las sustancias a través de fórmulas o símbolos, es decir, desde un nivel simbólico. Dicho esto, seguimos adelante. Tenemos a los residuos orgánicos biodegradables y los residuos inorgánicos. Ambos sufren una degradación, es decir, comienzan un proceso de descomposición, el cual consiste en un conjunto de reacciones que transforman el residuo en los elementos químicos que lo conforman. Los orgánicos biodegradables son aquellos que pueden degradarse de forma natural. Provienen de alimentos como las cáscaras de verdura y también del jardín, como las hojas secas. Esto puede tener como resultado el compostaje, que presenta cerca del 50% de residuos sólidos urbanos. En este proceso actúan animales, hongos y bacterias, pero también se depende de la temperatura, la humedad y la presencia de oxígeno. Es por esto que cuando nos preguntamos ¿por qué la naturaleza no genera basura?, comprendimos que es por los productos biodegradables y los restos orgánicos que son alimentos para otro ser vivo. Los residuos inorgánicos provienen de un proceso no natural, como por ejemplo de la industria o comercios, es decir, que son elaborados por el hombre, y estos no pueden ser descompuestos por detritívoros y descomponedores. Por esta razón pueden tardar años en degradarse. Uno de los residuos que sufre una degradación tardía, por ejemplo, es el plástico. Este sufre una transformación, por lo cual es inorgánico. El plástico puede abordarse desde el concepto de economía circular. Una economía circular es reconstituyente y regenerativa por diseño y se propone mantener siempre los productos, componentes y materiales en sus niveles de uso más altos. En conclusión, este proceso consiste en reciclar, producir y reutilizar, disminuir el impacto causado. A su vez, de manera general, los residuos sólidos urbanos cuentan con un grado de compactación, es decir, se compacta la basura para que ocupe menos espacios y a su vez para que se fomente el reciclaje de, por ejemplo, los cartones. En este proceso, la estructura del material no cambia, el cartón compactado no deja de ser cartón. Siendo así, la compactación podemos abordarla mediante el valor de la densidad.
Los materiales poseen ciertas propiedades, como las extensivas, que dependen de la cantidad de materia, las intensivas, que dependen del material, y también tenemos la propiedad de contenido de humedad, que es una propiedad física que utiliza un método de medición llamado peso húmedo. La densidad es una propiedad intensiva. Estuvimos hablando de los residuos orgánicos biodegradables. Estos están compuestos por carbono, el cual se encuentra en los tejidos de los seres vivos, como las plantas, que pueden crecer y alimentarse solas. Esto lo realizan a través del proceso de fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso metabólico de las plantas y estas son organismos autótrofos, es decir, se sintetizan sustancias orgánicas a través de sustancias inorgánicas. La materia orgánica necesita de luz solar, dióxido de carbono, agua y sales minerales. Entonces, las plantas obtienen energía mediante la respiración celular. Esto consiste en la ruptura de sustancias orgánicas complejas como la glucosa en otras más simples como el dióxido de carbono y agua. Por último, queremos hablar del carbono. Este se mueve en varios sentidos. Aquí aparece lo que es el ciclo del carbono. Se desplaza a través de subsistemas como la atmósfera, biosfera, litosfera e hidrosfera. La biosfera es el lugar donde los organismos pueden vivir. Aquí encontramos la macrofauna, la cual está integrada por organismos pequeños que habitan el suelo y se puede dividir en grupos funcionales como los detritívoros, los cuales viven en la hojarasca, tanto en la superficie como en el interior del suelo. Aquí podemos encontrar cochinillas, milpies, lombrices, entre otros. Estos intervienen en la descomposición de la materia orgánica y juegan un papel importante en el reciclaje de nutrientes. Los herbívoros o depredadores viven también en la superficie o en el interior del suelo. Y así concluye nuestra red conceptual en la cual explicamos qué son los residuos sólidos urbanos, de qué están formados, las diferentes categorías en las cuales podemos clasificarlos y por qué no genera basura la naturaleza.